Tarde en la noche, cuando las calles ya se habían sumido en el silencio y la luz de los faroles se posaba suavemente en el alféizar de la ventana, María estaba sentada en un viejo sofá, sosteniendo entre sus manos una pequeña fotografía. En ella aparecía su madre, sonriente, con un pañuelo claro, tal como María la recordaba desde niña. Ya había pasado un año desde que se fue, pero la sensación de vacío no había desaparecido. Parecía que todo en la casa seguía en su lugar, pero el aire era diferente, como si le faltara el aliento de una persona más. Acariciaba con el dedo el borde del marco, como tratando de tocar un pasado que se desvanecía. En el pecho ardía una extraña sensación, nostalgia y calor al mismo tiempo, como si su madre estuviera cerca, pero invisible. Y entonces le vino a la mente un pensamiento que ya había tratado de apartar varias veces. ¿Se puede rezar por mamá, aquí mismo, ahora, en su habitación? No en una iglesia, no entre velas e íconos, sino aquí, entre lo cotidiano, con el murmullo del reloj y el parpadeo de la lámpara de escritorio. Tenía dudas. Recordaba cómo su abuela le decía, por el alma, es mejor orar en la iglesia, con el padre, encender una vela, leer el canon. Pero, ¿acaso no fue Dios quien creó esta casa, donde su madre reía, horneaba pasteles y la arropaba para dormir cuando era niña? ¿No eran estas paredes las que guardaban todo lo más cálido y vivo que las unía? ¿Por qué entonces la oración aquí debería ser menos válida? María sentía que su amor no necesitaba formalidades. Solo quería decir unas palabras en voz alta, agradecer, pedir perdón, desearle paz. No sabía cómo empezar. Simplemente cerró los ojos y susurró, «Mamá, te recuerdo, estoy contigo», como si algo dentro de ella la guiara, no hacia frases precisas, sino hacia la sinceridad. Mientras hablaba, de pronto sintió calor, como de una manta suave que le cubría los hombros. No era el viento, ni una corriente de aire, sino un silencio lleno de presencia. Y en ese silencio había más consuelo que en las palabras de otras personas. Ese era su momento, de ella y su madre. Un encuentro invisible que no podía explicarse ni medirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor. Era agua tibia que lavaba por dentro todo lo que no se había dicho. Y entonces María comprendió. Tal vez no necesitaba buscar una confirmación, si se puede, si es correcto. El corazón ya había respondido, y la respuesta era simple. Cuando se reza con amor, el lugar no importa. Miró la fotografía y le pareció que su madre sonreía de otra manera, más suave, más cercana, como si la hubiera escuchado. Y entonces, la casa se volvió más luminosa, aunque la lámpara no se hizo más brillante. Simplemente, la oscuridad interior cedió ante la luz que llegó con esa breve conversación de alma a alma. Desde aquella noche, María empezó a hablarle cada vez más seguido con palabras sencillas, no con oraciones rígidas, ni con frases memorizadas, sino como si continuara una conversación que no pudo terminar en vida. Y cada vez que lo hacía, la habitación se llenaba de una calma especial, no aterradora, sino envolvente. Era como si alguien cercano estuviera escuchando, prestando atención y, lo más importante, sintiendo. Muchos no lo saben, pero el alma del fallecido sigue conectada con quienes quedaron en la tierra. Ese vínculo no desaparece tras el último aliento. Cambia, se vuelve más sutil, pero no se rompe. Y la oración dicha en casa, especialmente si es sincera, es como tender un hilo invisible por el que fluye la luz. Esa luz no proviene de una vela ni de una lámpara, es otra. Nace dentro de la persona, en su corazón, cuando recuerda, agradece, pide perdón
o simplemente dice, te quiero. Para el alma que ha dejado el cuerpo, esas palabras son como respirar, es como absorber calor, sentir que no ha sido olvidada, que su camino importa y que dejó una huella. Ellos, los espíritus, sienten esa luz, no con los oídos, ni con los ojos, sino con una percepción especial que está más allá de nuestra comprensión. Cuando alguien en la tierra reza por un fallecido, especialmente con amor, sin reproches, sin tristeza y con un corazón puro, el alma lo siente como una caricia, suave, cálida, como un rayo de sol sobre la piel fresca. Y esa caricia ayuda a seguir adelante, a dejar atrás las preocupaciones terrenales, a soltar el dolor, a aceptar lo que debe ser aceptado. La oración es como construir un puente de amor por el que el alma puede caminar hacia la luz, hacia la paz, sin mirar atrás con dolor. María comenzó a notar que después de esas oraciones, ella misma se sentía más ligera, como si no solo su madre recibiera algo valioso, sino también ella. Desaparecía el peso en el pecho, los sueños eran más tranquilos, incluso el día empezaba de otra manera, sin ese vacío interior. Todo se parecía a un intercambio invisible. Ella daba amor y a cambio recibía serenidad. La oración no es solo una súplica, es un acto de conexión. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, incluso si han pasado años, desde la muerte de un ser querido, el alma aún siente cuando se piensa en ella, cuando se reza por ella. El tiempo para ellos fluye de otra forma, y cada mensaje luminoso desde la tierra, cada palabra cálida, dicha en voz alta o en silencio, llega a su destino. Por eso no existe demasiado tarde o ya no hace falta. El alma responde cuando la llaman con amor, y no importa dónde te encuentres, en una iglesia, en un cementerio o en tu propia cocina, donde solían tomar el té juntas. Lo importante es la sinceridad. El alma no siente las paredes, ni los rituales, sino el calor de tu corazón. María empezó a ver su casa de otra manera. Antes le parecía que era solo un lugar donde vivía, dormía, preparaba la cena, pero ahora cada habitación le recordaba a su madre. Ese sillón junto a la ventana donde le gustaba tejer, ese mantel bordado que reservaban para las fiestas. Incluso el aroma en la cocina, apenas perceptible, le recordaba al café de la mañana que su madre preparaba como nadie más. Y entonces comprendió. Su casa no era solo paredes y muebles, era un espacio de memoria. Estaba lleno de huellas, invisibles pero muy tangibles. En esas paredes resonaban risas, se derramaban lágrimas, se susurraban oraciones. Allí alguna vez hubo vida, verdadera, plena, vibrante. Y todo eso no desapareció, solo cambió de forma. Cuando María se sentaba en el sillón y encendía una vela, todo alrededor parecía cobrar vida. Parecía que las paredes respiraban, que las cortinas se movían no por el viento, sino por el aliento del pasado. La oración pronunciada en ese ambiente no se perdía en el vacío. Al contrario, se impregnaba en la atmósfera, convirtiéndose en parte de esa presencia viva, aunque invisible. A menudo, la gente piensa que, para comunicarse con los que se han ido, se necesita algo especial, una iglesia, íconos, oraciones largas, pero el hogar donde se vivió juntos ya es sagrado por sí mismo. Cada objeto guarda la huella del alma, cada rincón conserva una parte del amor, y por eso, cuando rezamos en un lugar así, la fuerza de esas palabras se duplica. María recordaba cómo de niña, al enfermarse, llamaba a su madre, y ella aparecía de inmediato, con una taza de té, una manta tibia, un susurro suave. Estoy aquí. Ahora todo era distinto, pero la sensación de estoy aquí no se había ido, solo que ahora llegaba no en forma de pasos en el pasillo,
sino como un leve movimiento de aire, como una presencia que no se puede ver, pero sí sentir. Ella comprendió. Rezar en casa no son solo palabras, es una conversación con el espacio donde vivió el amor. Es la continuación de un vínculo que no se rompió con la muerte, sino que cambió de forma, y el hogar ayuda a conservarlo. Aquí no hace falta fingir, aquí se puede ser auténtica, decir todo lo que no se alcanzó a decir, compartir emociones, agradecer y perdonar. Incluso quienes nunca han rezado pueden sentirlo. Solo hace falta permitirse guardar silencio y escuchar el silencio. La casa hablará, responderá con recuerdos, imágenes y, lo más importante, con la sensación de que no estás sola. Y en ese momento se vuelve claro, precisamente en esos lugares llenos de vida y amor, la oración suena especialmente pura. El hogar no es una barrera entre mundos, sino, al contrario, un puente de memoria, amor y palabras suaves que encuentran su camino, incluso hacia donde, aparentemente, no hay tiempo. María no podía librarse durante mucho tiempo de una pregunta interior. ¿Acaso estaba haciendo algo mal? Su abuela siempre decía que se debía rezar por los difuntos en la iglesia, allí donde hay íconos, incienso, el sacerdote, donde todo es como debe ser. Y en casa, eso parecía solo una charla, no aprobada desde lo alto, poco solemne, demasiado íntima. Estos pensamientos la atormentaban, especialmente en los primeros días. Pero cuanto más rezaba, más claro se volvía. Dios no escucha las paredes, ni las cúpulas doradas, sino el corazón. Si en la iglesia una persona está de pie, con pensamientos vacíos, y en casa susurra palabras con lágrimas y voz temblorosa, ¿dónde es más sincera la oración? ¿Dónde es más fuerte? La iglesia es un lugar de poder. Eso es cierto. Allí hay una atmósfera especial, una energía de fe de siglos, canto coral, concentración. Pero eso no significa que fuera del templo la oración pierda su fuerza. Al contrario, puede ser incluso más profunda si proviene de lo más hondo del alma. María empezó a notar que rezar en casa no solo le daba consuelo, sino también una sensación de cercanía. Cercanía no solo con su madre, sino también con Dios. En el silencio, entre los sonidos habituales, sus palabras sonaban de otro modo, más tranquilas, más suaves, como si no hubiera distancia entre los mundos. Recordaba las palabras de una anciana que conoció por casualidad en la farmacia. Ella dijo, Dios está en todas partes, y si lo llamas con amor, ya sea en el campo o en la cocina, Él te oirá. Estas palabras disiparon los últimos rastros de duda. No existe un lugar perfecto para rezar. Lo importante es el estado del alma. Algunos se sienten concentrados en el templo, otros en la naturaleza y otros en su propia habitación. Tanto Dios como las almas de los difuntos responden no a los rituales, sino a la sinceridad. María comprendió. La oración no es una obligación, ni un deber, ni una rigidez. Es como respirar. No hay que hacerla bien, solo hay que permitirle ser. Entonces, ella misma encontrará su forma, sus palabras, su ritmo. Se volverá parte de la vida diaria, como mirar al cielo o sonreírle a un ser querido. Sus oraciones en casa se hacían cada vez más cortas, pero más profundas. A veces, simplemente miraba una foto y decía, Mamá, estoy contigo. Y eso bastaba, porque en esas palabras había todo, súplica, gratitud y perdón. Así comprendió María. El hogar puede ser un templo si en él suena el amor, y la oración puede ser escuchada
en cualquier parte del mundo si se dice con el corazón, porque Dios no tiene horarios ni fronteras, y el alma, que ha partido a otro mundo, siente no solo las campanas de la iglesia, sino también el susurro del ser querido, dicho en silencio, bajo la luz suave de una lámpara de escritorio. Al principio, María intentaba recordar las palabras exactas de las oraciones que escuchó en su infancia. Abría un librito antiguo, leía las líneas, pero se sentía ajena, como si repitiera algo que no comprendía del todo. Las palabras eran hermosas, solemnes, pero entre las líneas se perdía su propio dolor, su voz, sus sentimientos. Un día cerró el libro y simplemente dijo: «Mamá, no sé cómo se hace bien, pero pienso en ti cada día. Pido que estés bien. Te quiero». Y en ese momento se hizo tan silencioso y luminoso que María entendió. Así es como debe sonar la oración, no siguiendo reglas, sino desde el corazón. Recordó cómo de niña, al caerse de la bicicleta, no le decía a su madre: «Querida progenitora, por favor proporcióname atención médica». Gritaba: «Mamá», y ella corría a socorrerla. Y ahora todo era igual. El alma no escucha fórmulas, sino sinceridad. Claro que las oraciones aprendidas también son importantes. Llevan consigo la fuerza del tiempo, la experiencia de miles de personas. Pero si el corazón calla, las palabras quedan vacías. Y si habla el alma, hasta las frases más simples se convierten en un puente entre mundos. María dejó de tener miedo de hablar con sus propias palabras. Empezó a compartir con su madre lo que no alcanzó a decirle, sobre alegrías, miedos, agradecimiento. Y cada vez sentía que, en algún lugar, la escuchaban, porque el amor es un idioma que se entiende tanto, aquí como allá. María notó que le era más fácil rezar cuando alrededor había silencio, no necesariamente absoluto, solo la ausencia de prisas. Elegía la noche, cuando todo estaba hecho, tomaba una taza de té caliente, encendía una vela, a veces ponía música suave sin letra, como fondo para charlar con un interlocutor invisible. A veces le daban ganas de cerrar los ojos, imaginar a su madre cerca, como si estuviera sentada frente a ella, sonriendo, escuchando. Las palabras salían solas, sin esfuerzo, sin preparación. En esos momentos, el espacio alrededor parecía encogerse, volverse íntimo, cálido, protegido. Y en ese cuarto invisible, de almas de dos mundos, ocurría lo verdadero: la oración, la conversación, el encuentro. Había días en que no lograba nada. Los pensamientos saltaban, el corazón estaba vacío, y entonces María simplemente guardaba silencio. Aprendió que incluso el silencio puede ser oración. Si está lleno de espera, si en él hay amor, incluso sin palabras, el alma oirá. Ya no seguía ninguna regla estricta. Si le daban ganas, rezaba por la mañana. Si sentía pesadez, susurraba por la noche, acostada en la cama. Lo importante no era la hora, ni la postura, ni los objetos. Lo importante era el deseo interno de estar cerca, de conectarse, de acompañar. La oración se volvió parte de su día, como un sorbo de agua, como un suspiro, no como una obligación, sino como una necesidad del corazón. Y cuanto más se permitía esos momentos silenciosos, más sentía: mamá está cerca, no como una sombra del pasado, sino como una luz que no se apaga. Y todo lo que hacía falta era dejar entrar esa luz. Pronto María empezó a notar que no era la única. La gente a su alrededor también rezaba por sus difuntos, en casa, a su manera, sin palabras rimbombantes. Alguien contaba que, después de orar, su padre fallecido aparecía en sueños y lo miraba con una sonrisa, sin decir palabra.
Otro decía que, en un momento difícil, sentía una leve caricia en el hombro, como si una mano invisible lo reconfortara. Una vecina, doña Elena, compartió cómo una vez rezó por su esposo, sentada en la cocina donde a él le gustaba tomar el café de la mañana, y de pronto, la vieja radio, que llevaba años sin funcionar, empezó a sonar con su canción favorita. Elena no se asustó, lloró, porque sabía, era una señal, una respuesta, un consuelo. Otro hombre, José, contaba que durante mucho tiempo no pudo perdonar a su hermana fallecida por una vieja discusión, pero un día, tras una breve oración junto a la ventana, de pronto sintió un alivio extraordinario, como si algo pesado se hubiera ido, y al día siguiente soñó con ella, lo abrazaba y le decía, todo está bien. Estas historias no eran milagros espectaculares, eran señales suaves e íntimas que solo puede entender quien ha rezado con el alma. Cada uno tenía la suya, pero todos compartían lo mismo. La oración hecha en casa había sido escuchada. No quedó en el vacío. María escuchaba estos relatos y su fe se fortalecía, porque si tantas personas distintas sentían lo mismo, entonces no era imaginación. Entonces, la oración era realmente un vínculo vivo, y las almas respondían como podían, en sueños, en sensaciones, en acontecimientos, pero siempre con amor. Desde el momento en que María se permitió rezar en casa, muchas cosas cambiaron. La casa se llenó de nuevo significado. Dejó de ser solo un lugar donde vivir. Se convirtió en un espacio de amor donde podía encontrarse con su madre de alma a alma, no a través del dolor, ni a través de lágrimas, sino mediante un recuerdo luminoso y palabras cálidas. A veces pasaba junto a la foto y simplemente susurraba, gracias, o sonreía al recordar cómo su mamá horneaba pasteles, cómo acomodaba la manta, cómo cantaba algo en voz baja, casi inaudible. Esos recuerdos ya no dolían, abrigaban, porque María sabía, su amor no había desaparecido, continuaba en cada palabra, en cada mirada al cielo, en cada oración. Su corazón se volvió más sereno. Desapareció el miedo de que su madre sufriera en algún lugar o de que ella no hubiera hecho todo lo posible. Ahora sabía, cada vez que recordaba, que oraba, que hablaba, el alma de su madre lo sentía. Y eso le daba sentido. La oración en casa se convirtió para María no solo en una oportunidad de despedirse, se convirtió en una forma de estar cerca, en una manera de decir, te recuerdo, estoy contigo. Y en eso no había despedida, sino continuidad del amor, un amor más fuerte que la muerte. A veces quería decirles a los demás, no tengan miedo de rezar en casa, no piensen que es demasiado simple. Donde hay sinceridad, la oración se vuelve verdadera. Donde habita el amor, no hay fronteras entre mundos. Las almas escuchan, sienten, responden, y si el corazón está abierto, sin duda lo sentirás. Gracias por ver este video hasta el final. Si tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aún vienen muchas historias cálidas y conmovedoras. Y por favor, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has rezado por tus seres queridos en casa? ¿Qué sentiste al hacerlo? Es muy importante para nosotros conocer tus historias.